Elena es una ejecutiva de cuentas de 40 años y es la personificación de la calma. En las reuniones siempre sonríe y asiente, incluso cuando sus ideas son ignoradas o su trabajo es criticado injustamente. En casa tiene siempre una fachada de armonía, nunca levanta la voz, siempre cede en las discusiones, todo para mantener la paz. Su lema interno es: las personas buenas y maduras no se enfadan. Sin embargo, esta máscara de serenidad tiene un precio físico devastador. Desde hace casi un año, Elena tiene migrañas crónicas, dolores de espalda, insomnio. Los médicos no encuentran una causa orgánica clara y le culpan al estrés. Lo que ni Elena ni los médicos han conectado es el volcán emocional que yace inactivo bajo su superficie tranquila. Cada pequeña injusticia en el trabajo, cada vez que se da un límite en casa, la emoción primaria de la ira surge con fuerza, pero Elena automáticamente la reprime, la disfraza y la traga. La ira no desaparece, se transforma. En lugar de expresarse como un límite asertivo, se convierte en un diálogo interno, rumiante, obsesivo. Elena pasa noches ensayando mentalmente la confrontación perfecta, imaginando qué debió haber dicho, castigándose por su cobardía. Esta rumiación nocturna dispara el insomnio. Esta emoción reprimida se convierte en una agresividad pasiva en las relaciones. Llega tarde a las reuniones, olvida tareas importantes. Es una forma de castigo indirecto, tóxico y autodestructivo, ya que es ella misma quien sufre las consecuencias físicas y el deterioro de sus relaciones. El origen de esta represión radica en su historia familiar. Elena creció en un hogar donde la expresión de la rabia era sinónimo de peligro y de desamor. Cada vez que un adulto se enfadaba, la casa se sentía insegura. Ella aprendió que para estar a salvo y ser amada debía ser una persona agradable, maleable y sin conflictos. La ira fue catalogada por su cerebro como una emoción prohibida, un defecto de carácter que debía ser suprimido a cualquier costo. ¿Y el costo? El costo era que su cuerpo estaba gritando lo que su boca se negaba a decir. La historia de Elena es un ejemplo perfecto de cómo esta represión opera en el plano físico. Al reprimir la ira, que es una señal vital que indica un límite que ha sido cruzado, ella pierde su capacidad de autoprotección, se somete al abuso o a la injusticia. Su cuerpo se convierte en el almacén de toda esa energía que lucha, que nunca fue liberada, resultando en somatizaciones crónicas, migraña, dolor, insomnio. El primer paso para sanar no es eliminar el enfado, sino entender cuál es la función del mismo y aprender cómo expresarlo de forma asertiva y saludable antes que el cuerpo se vea obligado a expresarlo por nosotros. Esto es una realidad que toca a millones de personas. ¿Te sientes reflejado en esta historia? Si la respuesta es que sí, estás a punto de entender el porqué. El primer paso para sanar es comprender. Acompáñame a descifrarlo. Esto es Dilemas del Diván. Pero antes de que continuemos, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite esta claridad. Ahora sí, adentrémonos en la psicología detrás de este caso. La ira no expresada o supresión de la ira es un mecanismo de defensa donde el individuo inhibe la expresión de la rabia y el resentimiento, ya sea por miedo al conflicto, al rechazo o por creencias internas de que la ira es moralmente incorrecta. Se estudia dentro de la psicología de la salud y la terapia cognitivo-conductual. La TCC se enfoca en las creencias disfuncionales sobre la ira. Si me enojo, soy una mala persona. Mientras que la psicología de la salud estudia la conexión entre la supresión emocional y los trastornos físicos, es decir, la somatización. El mecanismo de funcionamiento es la activación crónica del sistema nervioso simpático. Cuando se siente ira, el cuerpo se prepara para la lucha, aumenta el ritmo cardíaco, la tensión muscular, libera el cortisol. Al reprimir la expresión, la energía de la lucha no tiene salida, quedando atrapada en el cuerpo como una tensión muscular crónica y manteniendo los niveles del cortisol elevados, lo que causa daño a largo plazo. Varios expertos han analizado las consecuencias de no procesar adecuadamente la ira. Entre ellos tenemos a Charles Spielberger, pionero en la medición científica de la ira. Desarrolló el State Trait Anger Expression Inventory en 1988, que distingue entre la ira sentida, la propensión a la ira y las formas en las que se expresa, hacia afuera, hacia adentro o el control de la ira.
El patrón de Elena es un alto anger in, es decir, de la ira hacia adentro, que Spielberger asoció con un mayor riesgo de problemas de salud, especialmente la hipertensión y las somatizaciones. Gary Schwartz, que exploró la conexión mente-cuerpo, sus estudios sobre el biofeedback y la somatización mostraron que la represión crónica de emociones, incluida la ira, conduce a la tensión muscular específica en áreas como el cuello y la espalda. La energía emocional reprimida se manifiesta como un dolor físico, confirmando que el cuerpo está actuando como el último campo de batalla de la emoción no resuelta. Y Carl Rogers, desde la psicología humanista, que enfatiza la importancia de la congruencia entre el yo real y la experiencia. En su obra On Becoming a Person de 1961, sugiere que la represión de la ira se debe a la falta de aceptación incondicional interna. La persona reprime la ira porque cree que es incompatible con su yo ideal de ser bueno. La terapia rogeriana busca la autoaceptación, permitiendo que la emoción surja sin juicio. El tratamiento se enfoca en la psicoeducación sobre la función protectora de la ira y en el entrenamiento de habilidades de comunicación asertiva, para liberar la energía emocional de manera constructiva. El objetivo no es no sentir ira, sino utilizar su energía como una señal para restablecer límites y liberarla del cuerpo sin destructividad. La técnica del diario de límites cruzados. Lleva un diario donde anotes, primero, qué sucedió. Segundo, dónde sentiste la emoción en tu cuerpo, por ejemplo, un nudo en el estómago, la mandíbula apretada. Y tercero, ¿qué límite se cruzó? Funciona porque conecta el síntoma físico con la causa emocional, el límite violado, rompiendo el patrón de disociación y ayudando al individuo a reconocer la ira en su fase inicial. El minuto de liberación física. Cuando sientas la tensión de la ira, tensión muscular, rumiación, date el permiso de realizar una actividad física intensa de 1 minuto, golpear una almohada, hacer 30 jumping jacks o apretar una pelota antiestrés. Funciona porque proporciona una salida física segura a la energía de la lucha reprimida, reduciendo inmediatamente la activación del sistema nervioso simpático y previniendo la somatización. La técnica del reclamo asertivo diferido. En lugar de reaccionar de inmediato, que podría llevar a la represión o a la explosión, utiliza una frase de pausa. Necesito procesar lo que acabas de decir, hablemos de esto en 15 minutos. Funciona porque permite el control emocional. Te da tiempo para transformar la respuesta visceral, la ira, en una respuesta asertiva y racional, la expresión de límites, evitando la supresión destructiva. El diálogo del yo necesitado reemplaza la creencia disfuncional, si me enojo soy malo, por la creencia funcional. La ira es una señal de que necesito protegerme, es una emoción funcional. Funciona porque desafía la creencia moral que impulsa la represión. Al validar la emoción se reduce la necesidad de esconderla o suprimirla. Practicar el no sin justificación. Cuando alguien cruza un límite, practica decir no de forma sencilla, sin dar una excusa excesiva. La frase puede ser: no puedo ayudarte con eso en este momento. Funciona porque la ira reprimida a menudo es el resultado de la incapacidad de decir que no. Practicar la asertividad es el antídoto conductual contra la ira interna y la consecuente somatización. El ejercicio de la silla vacía de la ira. Si no puedes confrontar a la persona, por ejemplo un jefe o un colega de trabajo, siéntate frente a una silla vacía e imagina que la persona está allí. Expresa toda tu ira y frustración en voz alta sin censura. Funciona porque es una técnica de la terapia de la Gestalt que permite la descarga emocional catártica y el ensayo de la expresión, resolviendo el conflicto interno sin dañar las relaciones externas. Y por último, desarrollar un ritual de descompresión diaria. Al final de cada día, realiza una actividad que te permita liberar la tensión acumulada. Meditación guiada, journaling, un ejercicio aeróbico sostenido. Funciona porque previene la acumulación del anger y, al tener un ritual diario, se asegura de que el cortisol y la tensión de la lucha se liberen regularmente, reduciendo el riesgo de la somatización crónica. Hemos expresado la ira no expresada, el dilema que convierte a nuestro propio cuerpo en un campo de batalla de la emoción reprimida. Recuerda que el dolor crónico no es estrés, es a menudo rabia silenciada. La ira es una alarma que te dice que algo no está funcionando. Tu trabajo no es apagar esa alarma, sino escuchar el mensaje y actuar de forma asertiva. No permitas que el miedo a un conflicto de 5 minutos te cueste años de salud física. Tienes todas las herramientas para comenzar a darle voz a esa emoción vital. Suscríbete ahora para que YouTube te avise de nuestro análisis y déjame un comentario contándome qué síntoma físico te está hablando sobre tu ira reprimida. Nos vemos en el próximo diván.